nombre es Eduardo Enrique Aguilar, soy profesor de la Universidad de Monterrey y doctor en Economía Política del Desarrollo. Y el tema que se propone a tratar acá es el de masculinidades en crisis. En ese sentido, lo primero que me gustaría colocar en la mesa es dónde se inserta la masculinidad como la vivimos el día de hoy y por qué entonces tendríamos que preguntarnos está en esta cuestión de crisis. Tendríamos que recuperar una noción en términos de la reproducción de la vida, o la propuesta desde donde quisiera que colocáramos este tema es desde ahí. Nosotros, los seres humanos, como especies, tenemos corporalidades que están constantemente necesitadas para poder continuar o afirmar la vida. Y con ello nos hemos organizado en grupos colectivamente para poder cubrir dichas necesidades. Entonces, hemos ido al entorno, al exterior, en esta construcción que llamamos de la naturaleza, para poder obtener bienes que cubran dichas necesidades. Lo hemos hecho así desde pues, el principio de las comunidades humanas y lo hemos organizado con una división social del trabajo, porque somos como individuos incapaces de poder cubrir absolutamente todas las necesidades. Siempre necesitamos de alguien más, de otra individualidad. Este cuento de Robinson Crusoe, aquella persona que vive solo totalmente en una isla, aislado de todo contacto humano, es eso, es un cuento. En realidad, siempre estamos en contacto con otras y otros para poder cubrir estas necesidades y que son materiales, tal cual el alimento, pero también pueden ser simbólicas, desde el afecto, desde el amor, desde la amistad. Todas estas serie de necesidades las necesitamos para poder reproducirnos como individuos de la especie. Entonces dividimos estas actividades por afinidades, por habilidades, de diversas maneras. Entonces, hay algunos grupos que se especializan en el trabajo con la tierra, otros con la pesca, el agua, los ríos, otras y otros con bosques, con trabajo manual, y así pues llegamos a poder estar en contacto, en diálogo y poder intercambiar, circular todas estos bienes que nos especializamos. De nuevo, la reproducción de la vida se hace entre seres humanos y de seres humanos con la naturaleza, haciendo una división social del trabajo. Sin embargo, podemos también hacer otro análisis en una división sexual del trabajo. Varones y mujeres también a lo largo de la historia hemos adquirido ciertas responsabilidades que además se fundamentan en un hecho biológico, ¿no? Según María Mies y Almudena Hernando, que tienen una visión feminista de esta división sexual del trabajo, nos están recordando que el hecho de la capacidad biológica de reproducirnos, pues está ligado a las mujeres y con ello, pues una serie de trabajos específicamente. Ellas nos dicen que al comienzo, tanto el trabajo para la casa y para la recolección de hierbas, pues lo hacían tanto varones como mujeres. Sin embargo, en algún momento ya de la gestación, pues las mujeres empiezan a tener menor movilidad y con ello, pues, empieza a existir esta primera división sexual del trabajo. Además, María Mies hace una reflexión en torno a la generación de herramientas, que esto también genera estos caminos de entendernos que hacia cierta parte de la población y que hacia la otra. Ella señala que las mujeres, que todos y todas tienen capacidades de crear herramientas para la reproducción, para crear algo nuevo. Sin embargo, las mujeres se especializan, hay un proceso de especialización para crear estas herramientas
que fundamentalmente sirven para la creación de otra cosa. La cestería, estas cuestiones en términos de cuidar ciertos elementos como hierbas, sirven pues en estos términos de el cuidado. Las mujeres con esta menor movilidad desarrollan estas habilidades para mantener el cuidado pues, de los nuevos seres que necesitan pues toda esta serie de trabajos especiales, ¿no? Mientras que los varones, en aras de una mayor movilidad también y de la búsqueda de una caza de especies cada vez más grandes y más fuertes, desarrollan otro tipo de habilidades, que son otro tipo de herramientas, que son estas para la destrucción o para la muerte. Hachas, flechas y una serie de elementos que sirven ya no para crear algo, sino para quitar la vida, empiezan a especializarse en este grupo que también tiene mayor movilidad. De tal manera, nos dicen estas pensadoras, que la menor movilidad por una parte y mayor movilidad entre hombres y mujeres, esta primera división, además de esta especialización en la creación de herramientas para la vida y herramientas para la generación de muerte, empiezan a generar unos cambios en términos de las relaciones de poder. Los varones, con esta nueva capacidad de crear la muerte o de quitar la vida, empiezan a generar mayor poder porque se muestran también amenazantes hacia el grupo de mujeres, ¿no? Empiezan de nuevo a adquirir una serie de fuerza que empieza a generar un desequilibrio en la reproducción de la vida. Desde esta perspectiva, ambas autoras nos están señalando que este es el inicio del sistema patriarcal, es decir, es de muy honda relación, ¿no? De muy honda historia dentro de nuestra especie. El sistema patriarcal claramente no se gesta solamente con esta relación de poder, sino que también tiene una serie de estructuras simbólicas, políticas, pero de nuevo, fundamentalmente también estas materiales. Así, las diversas sociedades humanas se van estructurando con estas divisiones sociales y sexuales del trabajo, junto con una elaboración de lineamientos donde los varones empiezan a cada vez tener mayor poder. El sistema patriarcal se ve conjugado alrededor del siglo XV junto con un nuevo sistema económico que ya no tenía aquella lógica de reproducción de la vida, como muchos sistemas materiales económicos de las sociedades humanas. De nuevo, la especie busca cubrir estas necesidades y sobrevivir todos los individuos, porque eso permite de nuevo la continuación biológica de la especie. Sin embargo, alrededor del siglo XV empieza a surgir esta nueva lógica de acumulación, ya no de trabajar para cubrir las necesidades, sino de trabajar para acumular. Con ello, veremos pues que existe este cambio fundamental en la lógica de las sociedades humanas que se llega a un punto máximo o de expansión en el siglo XIX, ¿no? Podemos rastrear esta lógica de acumulación desde el siglo IX, algunos autores dicen, en China, por ahí viaja por la ruta de la seda hasta el siglo XV en Italia, y ya es en el siglo XIX donde explota alrededor del mundo. En ese sentido, pues, tenemos unas primeras combinaciones en un sistema ya dominado por varones y una lógica de acumulación que se van engarzando, que se van entrelazando hasta configurar todo un sistema mundial de control por parte de varones, y no solamente de cualquier varón, sino pues ya estructurado en un varón blanco, europeo, y claramente pues con una capacidad de acumulación cada vez mayor. Este sistema que está engarzado entre el sistema del capital, ¿no? El capitalismo,
el patriarcado, que también se va engarzando con este sistema de control alrededor del mundo, ¿no? De un control colonial, gesta un tipo de relaciones ahora mundiales, ya en el siglo XIX, siglo XX, y ahora, en el siglo XXI, empieza a entrar en crisis, dado que pues la misma estructura de estas tres líneas o de estas tres esferas se ven fundamentalmente cuestionadas. Cuestionadas por una parte, no solamente por las relaciones de oprimidos y explotadores, donde ya esto es insostenible, sino también en la incapacidad biótica de la Tierra para seguir generando o regenerándose a una velocidad que el capital está exigiendo, ¿no? Es decir, la Tierra pues ya no está soportando la capacidad extractiva y de transformación y de desechos que el sistema de la acumulación del capitalismo nos está generando. Del mismo modo, pues, movimientos internacionales de mujeres están exigiendo la terminación de estas relaciones de opresión por parte de los varones. La masculinidad que se va gestando, o que es la expresión de estas esferas estructurales, y claramente que permite su reproducción a lo largo del tiempo, pues hoy en día se ven en crisis. De nuevo, porque no aprendemos de esta manera a ser hombres, a reproducir estas relaciones de opresión, y hoy en día están siendo cuestionadas por muchos ámbitos. Cabe señalar, entonces, que tenemos que entender que esta crisis es estructural, es profunda, y que nos está generando y está generando alrededor del mundo un aumento de la violencia, pues mayores efectos como suicidios de varones, o un incremento de estos suicidios, y de nuevo, pues una serie de desequilibrios en términos de lo que pues, nos han dicho que es ser hombre. Debemos de cuestionarnos, de reflexionar y de entender esto en aras de poder transformarlo, de poder ser varones de otra manera, que no reproduzcan y que no busquen mantener este sistema de opresión y de desigualdad, porque pues es totalmente violento. Los varones dentro del norte global, ¿no? Europa, Estados Unidos, todo lo que le consideramos como el norte desarrollado, está ejerciéndose de una forma que no nos está dando también muchas luces. Y son movimientos del sur global, África, América Latina, Asia, donde encontramos no solamente efectos cada vez más disruptivos, pero también cada vez más violentos, ¿no? Tenemos que ir entendiendo que todas estas claves están ligadas y cómo pues esta crisis múltiple que vivimos hoy, tenemos que abordarla así, con todos estos factores. Pensar que el sistema económico, que el medio ambiente y que todas estas relaciones en términos de los aumentos de criminalidad y violencia son separados, pues es un error. En realidad todas están ligadas. La masculinidad tiene que entenderse desde esta manera pluriforme, multifacética. Somos varones, además, bajo estándares que nos imponen y que nos están quitando una parte de nuestra humanidad. El manejo de las emociones, el manejo de esta capacidad de empatía, de solidaridad, la promoción, pues, de estas relaciones de afecto, nos están siendo quitadas para el sostenimiento de un sistema de presión. Pensando que hoy en día
no podemos sostener esto, no podemos reproducir esto, entonces veamos cómo es que podemos transformarlo. Por ello, vamos a encontrar que ser varón tendremos que pensarlo desde una manera de nuevo profunda. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es René Rojas, soy doctor en Sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la ocasión que me trae aquí es reflexionar un poquito respecto al varón, ¿no? Y particularmente porque tiene poco que escribí un texto que se llama El varón o ese humano entre A y B. ¿Y por qué entre A y B? Porque básicamente creo que el varón se mueve siempre buscando dos puntos, siempre de una manera binaria, entre un punto A y un punto B, para poder ejercer un control sobre el entorno, un dominio, ¿no? Entonces todo básicamente lo va a pensar como en ciertos sentidos aritméticos y geométricos, para poder abarcar, para poder medir la llegada de un punto a otro. Y bien, creo que esto en particular se va a ver muy reflejado, esta manera de instrumentalizar la vida para dominarla, se va a ver muy reflejado sobre todo en tres ámbitos. Uno de ellos es el legal, que es la búsqueda de la justicia y discernir entre una verdad y una mentira, que todo eso depende finalmente de una cultura contextualizada y muy particularizada. Otra va a ser la cuestión de la ciencia, donde va a buscar también una suerte de verdad, una manera de estudiar su entorno, para entonces, por ejemplo, poder atender una cuestión del tipo enfermedades, ¿no? Y en ese sentido, poder procesar la naturaleza para que podamos legitimar la cuestión de la salud solamente a través de la cuestión de la medicina científica, ¿no? Y otro de los ámbitos también es la cuestión monetaria, la cuestión contable, la cuestión de las finanzas, donde uno puede ver balances que van ad hoc o van acorde con la manera en la que calificamos nuestro sustento, es decir, siempre y cuando tengamos ciertos números, entonces estamos bien o mal económicamente. Entonces, pues básicamente creo yo que esas son mediciones, ¿no? Hacerlo a través de la ciencia, hacerlo a través de las finanzas o lo monetario, hacerlo a través de lo legal también, para entonces poder proceder socialmente de una manera muy cómoda que ha sido para el varón. Y donde claramente ha habido otros cuerpos que no son de varón, biológicamente hablando, que no necesariamente se han sentido cómodos, o varones, sí, biológicamente, que buscan salirse de ese patrón, de ese modelo. Y en ese sentido vamos a tener, por ejemplo, que la cuestión de las emociones va a ser una situación donde el varón dominante va a decir que la emoción le puede parecer abstracta y lo que le va a parecer concreto es la medición para el control del entorno. Entonces ahí tenemos un problema porque probablemente lo que realmente es concreta es la emoción. Y es la emoción de saberte que puedes perder el control del entorno y que por lo tanto entonces sí recurres a algo abstracto, como es la medición del entorno y tus fórmulas y tus cálculos y en fin, ¿no? Todo aquello que puedas legitimar a través de reglas, a través de instrucciones y que las puedas sumar para entonces obtener un resultado y poder controlar el entorno o dominarlo, ¿no? Y cuando digo dominarlo es el entorno, es la naturaleza y también es a las personas. Entonces, por ejemplo, para una emoción tan clara como es la tristeza, tenemos lo que habitualmente pasa, ¿no? A veces con la mejor intención de las personas, pero cuando sentimos tristeza, que estamos tristes, alguien llega y nos dice, no estés triste, ¿no? Y entonces ahí es donde hay una especie de choque, ¿no? Porque entonces parece que nos están diciendo, reinsértate en la sociedad de la medición, reinsértate en poder seguir midiendo el entorno, porque la tristeza no tiene una validez, ¿no? Es una cuestión que uno se podría curar rápidamente, porque además se necesita que ya estés nuevamente en la sociedad funcionando. Cuando la tristeza, después de lo que acabo de decir, en realidad sería un entendimiento concreto, ¿no? Y no abstracto, como el varón lo ha querido mostrar muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta reinserción? Que es una suerte de opresión conjunta y constante entre varones y contra o sobre cuerpos varonizados también, que pueden ser mujeres, homosexuales, indígenas, afrodescendientes, etc. ¿Qué es lo que sucede? Que a todos se les invita, entre comillas, que en realidad es que se les oprime, a que hagan movimientos calculados de todo lo que hacen, ¿no? Y aquí el varón por excelencia lo va a mostrar, ¿no? Incluso en sus conversaciones,
en la manera en que controla sus sentimientos, en la manera en la que no se puede mostrar ignorante, en la manera en la que se tiene que mostrar con una gran fuerza física y otros tantísimos ejemplos. Pero insisto, en la parte de las conversaciones también lo va a hacer notar. Las conversaciones incluso de recreación van a estar sumamente calculadas. No se deja el varón explorarse con su cuerpo y con su palabra, con sus ademanes, con sus movimientos. ¿Por qué? Porque todo tiene que ser para ver que todo esté como en una suerte de sociedad saludable para el dominio del varón. Entonces seguiremos hablando como varones de los mismos chistes, de cuerpos de mujeres, de alcohol, de hazañas respecto al aguante en no sé qué tantas cosas y grandes fortalezas que tenemos. Esto hace que entonces también se vuelva una suerte de aspiración, una aspiración que nunca acaba de ser completamente cumplida. Siempre tenemos que llegar a ser más varones todo el tiempo, y eso es lo que nos tiene conflictuados también todo el tiempo, porque justamente tenemos que hacer un cumplimiento de una meta que nunca va a llegar. Simplemente es una reafirmación propia para poder seguir funcionando como varones socialmente y seguirle exigiendo a otros cuerpos no varonizados que sigan siendo varones a la hora de proceder socialmente. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo podernos liberar de esto? No es fácil, pero se trata entonces sí de perderle el miedo al control, perderle el miedo al dominio del entorno. Y cuando, insisto, cuando digo entorno me refiero nuevamente a la naturaleza y las personas. Y eso va a pasar siempre y cuando nos permitamos liberar nuestro cuerpo, liberar nuestros ademanes, liberar nuestra palabra. Y entonces permitirnos otro movimiento corporal. Y esto no es sencillo, es una cuestión de exploración. Es decir, que a lo mejor podemos hacer algo que no es tan varonizado o que no sea plenamente varonizado. Y entonces poder saludar a la gente de otra manera, poder dirigirnos a la gente de otra manera, poder ser más sensibles, podernos preocupar más por las personas y no en una suerte nada más de que si estás triste o no, como si se tratara de un interruptor que tienes que mover para arriba y para abajo, ¿no? Sino verdaderamente profundizar en nuestras pláticas, verdaderamente profundizar en nuestras interacciones. Eso es lo que podría llevarnos a tener una liberación de cuerpo y que socialmente podamos ser más libres todos y todas. Por otra parte, tenemos una serie de organizaciones que están buscando transformar la realidad. Cotidianamente vamos a encontrar que hay mujeres y hombres organizados en muchas áreas que procuran estar transformando su entorno. Sin embargo, vamos a encontrar que repetidamente, ya desde muchas décadas, está siendo traicionado estas luchas por el patriarcado. Por ello, reflexionar en términos de el ser, eh, el ser hombre y cómo la masculinidad está insertándose en todas estas organizaciones es necesario. El aporte en términos de pensar la masculinidad dentro de las organizaciones es fundamental. Por ello, pues, presentamos este otro aporte, este otro video sobre masculinidades, sobre lo ser varón dentro de organizaciones. Hola, yo soy Fede Abreu. Quiero agradecer especialmente a la Universidad del Buen Vivir a invitarme a participar en sus procesos formativos a través de la grabación de este vídeo en el módulo de masculinidades en crisis, crisis de la masculinidad o como queramos denominar. Primero, a partir de la idea que a mí el concepto masculinidad no me termina de gustar del todo, pero bueno, asumamos que es el que tenemos de momento para hablar de estos temas. Y a mí me gustaría centrar esta pequeña intervención en un aspecto muy concreto de la masculinidad, pero que a su vez nos marca mucho en el día a día, que es qué sucede en nuestras organizaciones, particularmente en nuestras organizaciones sociales, cómo se desarrollan, cómo trabajan y qué rasgos de la masculinidad hegemónica tienen todavía presente y tienen todavía y marcan todavía su estilo de vida y su estilo de funcionamiento. Primero decir, antes de partir, que no hay que olvidar que las organizaciones todas, las empresas, pero también las organizaciones sociales, son herederas de un modelo patriarcal de funcionamiento. El mercado de trabajo fue construido a partir de los lineamientos patriarcales. Por lo tanto, el mercado de trabajo, los espacios de trabajo, los espacios de funcionamiento
profesional, por decirlo de alguna manera, los espacios de actividades productivas, están vinculadas directamente con un modelo patriarcal de entender la vida y de entender el orden de las organizaciones. ¿Cómo se manifiesta este modelo en las organizaciones en general, en las empresas y en las organizaciones sociales? Yo diría que se manifiesta especialmente en dos ámbitos. Por un lado, el ámbito de la estructura de la organización y por otro lado, el ámbito de la cultura de la organización. El ámbito de la estructura, que es el más evidente y el que es el principio donde más rápidamente se puede operar, establece, por ejemplo, simplemente para utilizar como ejemplo, una de las características de una estructura del modelo patriarcal insertado en la estructura de una organización es analizar cómo funciona la segregación de esa organización. La segregación tanto vertical como horizontal. Vale decir, qué tipos de tareas hacen las mujeres y qué tipo de tareas hacen los hombres. La estructura está necesariamente heredada de un modelo patriarcal. Entonces reproduce los estereotipos y reproduce los roles. En las estructuras, incluso en las organizaciones sociales, hay actividades que desarrollan más los hombres, muchas de ellas vinculadas con características estereotipadamente masculinas, pueden ser sistemas, contabilidad, etcétera, mantenimiento, y otras que desarrollan especialmente las mujeres. Por ejemplo, administración, atención telefónica, marketing en muchos casos. Ese es el primer corte. El segundo corte, también vinculado a la estructura, es la segregación vertical, vale decir, dónde se ubican las mujeres y los hombres. Incluso en las organizaciones sociales, en Euskadi, por ejemplo, hace unos pocos años antes de la pandemia, el 70% de las trabajadoras del tercer sector eran mujeres. Sin embargo, el 80% de quienes detentan cargos de dirección, tanto dirección ejecutiva de las organizaciones como de presidencia de los patronatos, son hombres. Entonces, esa segregación vertical, ese análisis de dónde se ubican mujeres y hombres, está claramente heredado de un modelo patriarcalizado, de una forma de entender la masculinidad de manera hegemónica. Es necesario romper en las organizaciones eso para poder avanzar en un modelo de masculinidad diferente, si se quiere, o por lo menos para que la organización no esté marcada por herencias masculinas hegemónicas. Y por otro lado está el aspecto central de una organización, creo yo, que es la cultura de la organización. ¿Qué se entiende en esa organización por masculino o femenino? ¿Cuáles son los valores que están presentes en una organización? ¿Cómo se toman las decisiones? Las decisiones se toman en espacios democráticos, horizontales, donde todo el mundo tiene la misma capacidad de incidencia, o la toman hombres en el café o en la cena entre gallos y medias noches y con nocturnidad. ¿Cómo se toman esas decisiones? Es una clave para poder entender si una organización está muy masculinizada o no en su cultura. Y también cómo se ejerce el liderazgo. ¿El liderazgo es vertical? ¿Es un ordeno y mando? ¿O es un liderazgo que intenta transformar, que intenta promover otros valores y poner en funcionamiento otros mecanismos que no sean el del liderazgo como los entendemos tradicionalmente? Tanto estructura como cultura son claves para poder entender la masculinidad en una organización y para poder romper con un ciclo que es un ciclo de inercia, pero de inercia también de injusticia y de discriminación. Muchas gracias por la participación y espero que os hayan resultado interesantes estos breves conceptos. Hasta luego. Finalmente, vamos a encontrar que existen alrededor del mundo muchas búsquedas de cómo ser varón, cómo construir masculinidades no hegemónicas, no dominantes, no violentas. Existen aportes alrededor del mundo y necesitamos circularlo, entenderlo, repensarnos. Es muy difícil el poder entrar en estas reflexiones como varón, como hombre, porque tenemos toda una estructura que no nos lo permite y que nos está cuestionando y que nos está haciendo sentir mal. Sin embargo, buscarlo, cuestionarlo, pensarnos, hoy en día es necesario. Y, de nuevo, estos videos nos ayudan a poderlo pensar así. ¿Y tú quién eres? Me llamo Roberto. Roberto Enrique Figueras. Nosotras. Bueno, él. Yo. Bueno, ¿tú? ¿Roberto? ¿Él? Sí, yo. Yo estaba ahí hace años, soportando las miraditas de las señoras y a los chungos que me llamaban maricón.
¿Qué me has llamado? Mentiroso, maricón y gordo. Pídele perdón. Dicen que si eres diferente vas a acabar mal. Llegará, ya te harás grande, te darás cuenta de que nadie en la vida te va a querer como tu madre. ¿Y no te da miedo no conocer a ninguno como tú, digo? Ya los conoceré. tú, maricón! I think I get it. Like, gender, it's complicated. Me, I'm Kaz now. You came back. You were never exactly girly. It's me. Yeah, nah. I mean, your mum tried. He's your mum. You tell her. What I liked about you, or one of the things, you weren't like the other girls. It's because I wasn't one. Do you know what just happened in there? Didn't hear any sirens, so I'm guessing your dad didn't have a heart attack. You know, when you left, I got pretty messed up. I loved you. And I thought this would be weird. But it's not. La masculinidad hoy en día está en crisis. No solamente porque lo entendemos desde el aumento de violencia de los hombres contra las mujeres y otros cuerpos feminizados, sino que se intercala, se entrelaza con otros aspectos de la vida estructurales. El patriarcado, de nuevo, como esta estructura de opresión global, que está unida a un sistema económico de la acumulación, el capitalismo, que tiende, además de estar en una fase que se impregna en las subjetividades, como dice Verónica Gago, ¿no? Este neoliberalismo, esta razón neoliberal, pero además con un sistema de dominación de un grupo de pequeños países, ¿no? Y específicamente de ciertas élites, hacia todo el mundo. El medio ambiente hoy en día no puede seguir sosteniendo este sistema de extracción. Entonces, el sistema económico, el sistema patriarcal y el sistema colonial no están sosteniéndose. Por ello, pues, procuramos construir estas alternativas distintas. Muchísimas gracias.